Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar del tema del ligamento colateral medial, una inestabilidad en valgo después de una artroplastia total de rodilla. Soy el doctor Víctor Manuel Herrera Rubio. Estamos en las instalaciones de Top GDL. Vamos a comenzar. El valgo se define normalmente como un ángulo tibiofemoral mayor a 10 grados y este corresponde a un 10 a 15% de los procedimientos de artroplastia total de rodilla que estamos acostumbrados a realizar o que se realizan mundialmente, corresponden a este tipo de deformidades. La mayoría, como sabemos, son en varo. Hay que recordar la anatomía acerca de las estructuras que estabilizan nuestra rodilla, las estructuras mediales y laterales. Mediales tenemos el ligamento colateral medial, superficial y profundo, la cápsula posterior, la pata de ganso y el semimembranoso. Y en la parte lateral tenemos como estructuras estabilizadoras el ligamento colateral lateral, la banda iliotibial, la cápsula posterolateral, el tendón del popliteo, el tendón de la cabeza larga del gastrocnemio. En cuanto a las deformidades en valgo, una rutina que realizamos durante nuestra artroplastia total de la rodilla, eh, es la liberación de los ligamentos y estructuras del lado lateral. En este caso serían los osteofitos, la banda iliotibial, la cápsula posterior del fémur, el ligamento cruzado posterior, el tendón del popliteo, la cápsula posterolateral y el ligamento colateral lateral, al igual que el tendón del gastrocnemio lateral. ¿Cómo podemos clasificar previamente a realizar nuestra artroplastía nuestro valgo? En este caso, por ejemplo, podemos tomar en cuenta la clasificación de Ranawat, que es de 1 a 3 grados. 1 sería un valgo menor a 10 grados, que sería un valgo reductible, un ligamento colateral medial intacto. Un grado 2 sería de 10 a 20 grados, con un que es en este momento es reductible, un ligamento colateral medial que está elongado, que está elástico, que está distendido, un ligamento y un grado 3 sería un grado mayor a 20 grados que corresponde a una deficiencia total del ligamento colateral medial. Este corresponde al 5% de los casos de los pacientes, un grado 2 es del 15% aproximadamente y un grado 1, que es el más común o que es el que mayor frecuente vemos, sería el 80% de los casos. Al igual podemos también utilizar la clasificación de Krakow, que es igual de 1 a 3 grados. 1 sería de leve a moderada con deformidad y el ligamento está intacto, es reductible. Un grado 2 sería una deformidad mayor, una severa deformidad angular y el ligamento colateral medial está íntegro, pero en este caso es un valgo irreducible. Un grado 3 sería una contractura marcada del lado lateral y una deficiencia ósea. El ligamento colateral medial está laxo o está insuficiente. Igual, el 80% de los pacientes está en un grado 1, el 15% en un grado 2 y en un grado 3 solo el 5%. ¿Qué hacer frente a estos casos? Hay distintas opciones que son bastante válidas y que nos van guiando durante la literatura. Existe la liberación extensa de los tejidos laterales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una liberación completa del tejido blando lateral da como resultado la necesidad de un inserto más grande o más grueso, lo que conduce a un cambio en la línea articular. Lo más probable es de que tenga una tendencia a elevar nuestra línea articular y aumenta la posibilidad de una lesión común del nervio peroneo. Igual, podemos también realizar una sutura del ligamento colateral medial o una restauración de la tensión. También esta, sin embargo, la estabilidad de la articulación de la rodilla después de usar una técnica de estas características depende de la curación o depende del estado de nuestro ligamento colateral medial, mismo que al igual la superficie que va a tener en contacto con el hueso o con la región en la que se encuentre. Un un método también que se ha utilizado bastante y que prácticamente sería el estándar de oro sería el uso de prótesis constreñidas, como lo vemos aquí en la imagen. Valgos de mayores a 20 grados o que están en un grado 2 de Ranawat o de Krakow, podríamos considerar este tipo de métodos para tratar de evitar alguna insuficiencia en valgo de nuestros pacientes.
En este caso vamos a hablar de técnicas de tensión o técnicas de reparación del ligamento colateral medial después de una prótesis en valgo. Este caso es una técnica de indentación o una técnica de tensión del ligamento colateral medial. Si se fijan en las imágenes superiores, se hace la artroplastía total de rodilla, se va llevando a cabo como comúnmente estamos acostumbrados a hacerla. En este punto se colocan los componentes de prueba y en este punto se hace un cajón o se hace un pequeño orificio con un cincel a nivel de la inserción del colateral medial en el cóndilo. En este punto se suturan con puntos tipo Krakow el tendón el ligamento colateral medial y posteriormente se hacen unas perforaciones desde este punto del ligamento colateral medial hacia la cortical lateral. Más o menos la distancia entre la, la primera perforación y la segunda perforación es de 1 centímetro porque después se van a anclar de este lado. En este punto de la configuración se realizó la sutura, se pasan las dos suturas a 1 centímetro de distancia, acá en este punto ya están ancladas o ya están suturadas y se fija con un tornillo de interferencia de 9 milímetros por 2.5, previamente en la pequeña ventana que habíamos creado en el cóndilo medial. Igual, en este caso lo fijan con, con un tornillo de la cortical contralateral y se anclan perfectamente junto con las suturas. Este tipo de técnica que nos va a ayudar a reducir el tamaño del inserto y a tener una estabilidad un poco más adecuada en una gran deformidad o en una deformidad en valgo. También, ¿qué podemos hacer? Una reconstrucción del ligamento colateral medial, en el cual se extrae el tendón del semitendinoso, pero se mantiene unido a la inserción de la pata de ganso, como lo vemos en estas imágenes. Igual, se sutura con un material no absorbible y se perfora la tibia con un túnel de 8 milímetros en la cara posteromedial de la tibia y se asegura con un tornillo de interferencia de 9 milímetros. Posteriormente se coloca o se realiza un túnel femoral a 8 milímetros justo por delante del punto más prominente del epicóndilo medial. Después de este paso, a 45 grados de flexión, se fija sobre la corteza la contralateral con un endobottom de 20 milímetros y la, la perforación femoral que habíamos hecho igual se fija con un tornillo de interferencia de 9 milímetros y prácticamente esta sería la configuración de la reconstrucción del ligamento. ¿Qué podemos hacer también en caso de una lesión iatrogénica? Igual la configuración es muy similar a la anterior que vimos. Y aquí podemos ver la imagen en la que está seccionado el ligamento colateral medial. En este caso, la inserción tibial que corresponde a este punto A se coloca a 1.5 centímetros lateral del borde tibial medial y 4 centímetros por debajo de nuestra meseta, esto tratando de evitar los implantes que hayamos colocado. En el punto B es la inserción de la tibial posterior y se coloca a 1.5 milímetros lateral del borde medial de la tibia y 2 centímetros por debajo de la meseta tibial. La, la inserción femoral está justamente en el epicóndilo medial. En este caso, después de que se tomó el injerto, se pasan cada uno de los haces. Este sería nuestro punto A, nuestro punto B, y se sutura cada uno de los bordes para después introducirlos en el túnel femoral. Los extremos libres, como lo menciono, se suturan y luego se pasaron por el túnel femoral con una técnica de igual parecida de como si fuera un endobottom, pero sin colocarlo y se fija con un tornillo de biotransferencia del mismo tamaño del túnel femoral que hayamos creado. Esta sería la configuración que nos queda. El tornillo normalmente se fija o se aprieta con la rodilla en 30 grados de flexión, con una tensión en varo adecuada y una rotación neutra. Los dos fascículos tibiales del injerto se suturan al tejido blando con sutura sintética reabsorbible. Igual, esta sería una vista lateral
de cómo es nuestra configuración, y esta sería una vista en AP. Igual, si buscamos distintas literaturas, casi todas nos refieren a una configuración muy similar a esta de nuestra reconstrucción del ligamento colateral medial, y en la mayoría de los casos toman como injerto el semitendinoso. Como lo podemos ver en este diagrama, es una configuración muy similar en la que se pueden utilizar anclas bioabsorbentes o tornillos de interferencia para colocar nuestro injerto. En este caso, como vemos, la variante no pasan por ambos túneles el injerto, sino que anclan en el punto B, en el punto A y en el punto C. ¿Qué hay en cuanto a la rehabilitación de este tipo de pacientes y en este tipo de casos? Durante las 3 primeras semanas se permite que el paciente cargue cierto porcentaje de su peso, el 50%, y se le coloca una rodillera mecánica que le va a permitir un rango de movimiento de 30 a 90 grados. De la tercera a la sexta semana va a comenzar con ejercicios activos del rango de movimiento en al menos 2 veces al día, y se permite la carga de peso progresiva en cuanto a los límites y en cuanto a lo que tolere nuestro paciente. El uso continuo de la rodillera va a ser durante 6 semanas, hasta que nuestro paciente demuestre o observemos que tenga una estabilidad adecuada en cuanto a las pruebas que hagamos en el estrés pasivo del valgo de nuestro paciente. Por mi parte sería todo. Por su atención, muchas gracias.